Tiffany Cole conocía a Carol y Reggie Sumner desde que era pequeña. Eran sus vecinos más queridos. Un día ellos vendieron su casa en Carolina del Sur y se mudaron a Florida. Y cuando la joven de 23 años viajó a Jacksonville junto a su novio, la pareja los hospedó. Confiados y felices, esa noche platicaron de la ganancia que tuvieron al cambiarse de casa y vender la antigua, y con esto, sin saberlo, firmaron su sentencia de muerte. En el video de hoy te voy a platicar el crimen de Tiffany, la vecina más querida. Tiffany Ann Cole conocía a Carol y Reggie Sumner, ambos de 61 años, de toda la vida. Eran amigos de su padre y vecinos en el barrio donde vivían en Carolina del Sur, esto en Estados Unidos. Había comido con ellos infinidad de veces y hasta había dormido en su casa. Tenían tanta confianza que cuando los Sumner decidieron mudarse en 2005 a Jacksonville, Florida, Tiffany les compró el auto, un Chevrolet Luminia modelo 97, en cómodas mensualidades. Justamente para terminar con el papeleo burocrático de la transferencia, fue que Tiffany, con 23 años, y su novio, Michael Jackson, de 24, manejaron hasta Jacksonville a mediados de junio del 2005. Los Sumner amablemente les ofrecieron alojarse en su casa nueva. En fin, ¿quién iba a desconfiar de una chica con la que habían convivido casi toda la vida? Pero fue en esa ocasión que Tiffany y Michael se enteraron de que los Sumner habían sacado una buena diferencia económica entre la venta y la compra de su vivienda. Esa noche en que Carol y Reggie fueron perfectos anfitriones de la joven pareja, firmaron, sin saberlo, su certificado de defunción. El siniestro plan de su adorada vecina se había puesto en marcha. Como te decía, los Sumner habían vendido su casa de Carolina del Sur y habían comprado otra en Jacksonville que les había dejado una ganancia de $99,000. Pero apenas Tiffany y Michael lo supieron, empezaron a planear con otros dos jóvenes, Brooks Nixon Jr. y Alan Wade, una estrategia para apoderarse de ese dinero. Sería esto muy fácil porque Tiffany conocía bastante bien a los Sumner. Ella sabía sus problemas de salud y todos sus movimientos, tenía la información necesaria, pero por eso mismo supieron desde el principio que les tenían que quitar la vida. La noche del crimen, el viernes 8 de julio del 2005, consiguieron cinta adhesiva y bolsas plásticas. Tiffany, por el otro lado, había rentado un auto Mazda RX-8 2 días antes para llevar adelante el plan. Con esto no tendría que usar su auto Chevrolet Luminia, este mismo que le habían vendido sus próximas víctimas, ya que con esto la policía iba a poder identificarla rápidamente. Aunque al fin de cuentas hicieron un montón de cosas ilógicas y ahorita te voy a decir por qué. Pero bueno, siguiendo con esto, Tiffany y sus cómplices fueron hasta la vivienda de los Sumner mientras la pareja se quedó dentro del auto estacionado en una esquina. Wade y Nixon bajaron y golpearon la puerta. Carol y Reggie, que estaban preparándose para cenar, sintieron los golpes y Carol, sin pensarlo, abrió la puerta. Eran dos jóvenes que le pidieron prestado el teléfono y ella amablemente los dejó pasar. Entrar a la casa había resultado demasiado fácil, pero apenas ingresaron la situación se volvió violenta. Wade arrancó inmediatamente el cable telefónico de la pared y Nixon los amenazó con un arma de juguete. Los llevaron primero a la habitación matrimonial, donde los ataron y amordazaron con cinta adhesiva. Luego, por el radio Nextel, Wade y Nixon se contactaron con Michael y Tiffany, que esperaban afuera. Michael entonces decidió entrar a la casa y comenzó a buscar los datos de las cuentas bancarias y objetos de valor para llevarse, mientras Tiffany manejó hasta el final de la calle y siguió esperando en el auto. Un rato después, los jóvenes llevaron a las víctimas al garage y bajo amenazas los obligaron a meterse a la cajuela de su auto Lincoln Town. Acto seguido, Michael llamó a Tiffany y le pidió que diera marcha atrás con el Mazda hasta la puerta de la cochera de los Sumner. Ahí guardaron en la cajuela una bolsa llena de pertenencias de los dueños de la casa,
donde había joyas, la caja fuerte y esta tarjeta bancaria donde venían los $99,000. Después de esto, los dos autos se pusieron en marcha. No se sabe si los Sumner supieron que su querida ex vecina Tiffany era el cerebro de este plan, o si escucharon su nombre o el de su novio, pero es muy probable que sí. Así que a oscuras, en una situación absolutamente claustrofóbica, los Sumner iban indefensos y totalmente aterrorizados hacia su destino final. Nixon y Wade conducían el Lincoln y lo seguía Tiffany con Michael en el Mazda. Un viaje siniestro hacia la frontera interestatal con el estado de Georgia, y el plan era que si llegaba a aparecer un patrullero o un policía, el Mazda los iba a distraer a toda velocidad para dejar libre al carro principal. Pero, para suerte de ellos, nada de esto ocurrió, y así que la fatalidad tuvo una vía libre. Cuando llegaron al descampado que habían elegido, se dividieron. El Mazda quedó parado más lejos, mientras el Lincoln se adentró un poco más en la zona boscosa. Ahí ya tenían cavada desde hacía 2 días, con 4 palas robadas por Nixon, esta gigante fosa para los Sumner. El hoyo tenía 1,5 metros de profundidad y abarcaba una superficie de 2 metros cuadrados. Los varones habían cavado sin descanso mientras Tiffany había sido la que sostenía la linterna en medio de la noche, esto como te decía 2 días antes. A esa tumba fueron empujados los Sumner, atados y aún con vida. La terrible noche del 8 de julio fueron sofocados bajo tierra que les caía como una cortina de escombros letal, y aunque pudieron liberar un poco sus manos en una tarea inútil por sobrevivir, lograron perder la vida abrazados mientras respiraban la tierra que les echaban encima. Después de esto, Michael Jackson volvió al auto con una sensación de triunfo por haber obtenido la clave de la tarjeta de Reggie, mientras que por el otro lado, los Sumner se ahogaban bajo esa tierra que les habían colocado encima. Este malévolo cuarteto manejó sin arrepentimiento hasta Sanderson, donde abandonaron el Lincoln. Los 4 siguieron camino en el Mazda que conducía a Tiffany, y al llegar a Jacksonville pararon en un cajero automático y sacaron $1,000 de la cuenta de Reggie. Con esto su día había terminado, después de que con este dinero rentaron 2 habitaciones de hotel. A la mañana siguiente, luego de comprar cloro y guantes, Tiffany y Wade regresaron a la casa de las víctimas para limpiar el desastre y aprovechar de llevarse también su computadora. Durante esos días y sin culpa alguna, Tiffany y sus secuaces empeñaron las alhajas de Carol y siguieron retirando dinero de la cuenta de Reggie. Fueron festejando este horrendo crimen gastando miles de dólares de esta pareja. Rentaron una limusina, tomaron champagne e incluso sacaron fotos con un puñado de dólares en sus manos, que esta foto aquí te la voy a estar dejando. Y así con esto ellos estaban viviendo la vida loca y suponían que nunca los iban a atrapar. Hasta que el domingo 10 de julio del 2005 su suerte empezó a cambiar. La hija de Carol de su primer matrimonio, Rhonda Alford, llamó a la policía para reportar la extraña desaparición de su madre. La chica no podía contactar a la pareja y esto era algo altamente inusual. Así que ese mismo día el oficial Vindell Williams reportó haber encontrado el auto Lincoln desaparecido de los Sumner, esto en Sanderson. Cuando los investigadores llegaron a la casa de los Sumner el martes 12 de julio, descubrieron un extracto bancario que demostraba que ellos tenían una buena cantidad de dinero en el banco, así que llamaron a este y se enteraron de que grandes montos habían sido extraídos en esos días. Con esto se dieron cuenta que algo muy raro estaba ocurriendo, así que el banco tomó la decisión de bloquear las cuentas. Pero te acuerdas que en un principio te decía que esta pareja hacía cosas muy ilógicas. Pues el 12 de julio, ante la imposibilidad de sacar dinero de los cajeros, Tiffany tuvo el descaro de llamar a la oficina del sheriff haciéndose pasar por Carol Sumner.
Esta llamada la atendió el detective Measham, a quien ella le explicó que habían abandonado rápidamente la ciudad por una emergencia familiar y que estaban teniendo problemas para sacar su dinero. Así que ellos esperaban que la policía pudiera solucionarles este problema. Pero con esto el detective sospechó inmediatamente de las personas que hablaban y no creyó que en realidad fuera Carol, así que llamó al banco para desbloquear las cuentas para que los criminales pudieran sacar dinero y así poder rastrearlos. Y este plan funcionó a la perfección. El celular desde el que llamaron a la policía resultó ser el de Michael Jackson y los registros demostraron que este mismo número había sido utilizado en la fecha de la desaparición del matrimonio, muy cerca de la residencia a la que habían entrado a robar. Y con esto todo se iba atando, todo se iba cerrando. También hallaron muchas llamadas a una empresa rentadora de autos donde averiguaron que Tiffany había rentado un Mazda que no había devuelto, pero que lo tenían ubicado por la geolocalización. Con esto entonces contactaron a la familia de Tiffany y fue el hermano de ella quien les proporcionó a los investigadores su domicilio. Usando el sistema de seguimiento satelital pudieron también determinar que el Mazda había estado cerca de la casa de los Sumner aquella noche que esta pareja había desaparecido. Además, recuperaron los videos en los que se veía a Jackson sacar dinero de distintos cajeros automáticos. El Mazda se observaba al fondo de esas imágenes. Finalmente, el 14 de julio, los 3 hombres del grupo fueron detenidos en el Hotel Best Western en la ciudad de Charleston, esto en Carolina del Sur. La policía buscó pruebas en las 2 habitaciones rentadas por Tiffany y encontraron pertenencias de los Sumner. También hallaron la tarjeta bancaria de Reggie en el bolsillo trasero del pantalón de Michael Jackson. De igual manera, en la cajuela del Mazda se encontró la colección de monedas del señor Sumner. Tiffany sería capturada poco tiempo después cerca de su propia casa. El primer acusado en confesar fue Bruce Nixon. Él le brindó a la policía todos los detalles de este horrendo crimen. Le relató cómo habían planeado el robo y el secuestro y dónde habían enterrado a la pareja. Así que el sábado 16 de julio los cuerpos de las víctimas fueron recuperados. Habían pasado poco más de una semana. Los médicos encargados de la autopsia comentaron que el resultado fue escalofriante. El matrimonio había perdido la vida ahogado por bloqueo de sus vías respiratorias. Su nariz se les había tapado con tierra y suciedad. Habían sido cruelmente enterrados con vida. Increíblemente, Tiffany quiso testificar y dijo en un intento de manipular al jurado que ella pensó que el atraco sería solamente un robo y agregó que lo que enterrarían serían las pertenencias de los Sumner. Aseguró que ella no había participado ni del secuestro ni del asesinato. Incluso llegó a decir que no sabía que los Sumner estaban siendo conducidos hasta su muerte. Aparte, sostuvo que las fosas habían sido cavadas solamente para asustar a la pareja, para que ellos les dieran las claves bancarias necesarias para retirar el dinero. Que obviamente estas declaraciones ni ella misma se las creía. Pero bueno, déjame te cuento un poco de la vida de Carol y Reggie. Se habían conocido en la secundaria de North Charleston, esto también en Carolina del Sur, y habían tenido un breve romance veraniego. Luego la vida los había llevado por diferentes caminos que los mantuvo separados durante casi 40 años. Por un lado, Reggie fue parte de la marina y trabajó para una empresa de ferrocarriles, y del otro lado Carol sobrevivió al tiroteo de un marido violento y abusivo. Se reencontraron cuando estaban ambos entrando a los 50 años y así renació el amor. Se casaron y sintieron que por fin habían alcanzado la paz que siempre habían anhelado. Y esto parecía ser cierto, o por lo menos hasta que conocieron a Tiffany. Ella, como te decía en un principio, se convirtió para el matrimonio en algo así como una hija adoptiva. Fueron vecinos durante muchísimo tiempo cuando los Sumner decidieron mudarse por la salud de Reggie. Necesitaban de un lugar más templado.
Así que sería esta misma chica a la que habían visto crecer la que terminaría con todos sus planes de una vejez placentera, con calma y sobre todo feliz. Por otro lado, entrando a lo de la condena, el juicio fue en octubre del 2007 y duró una semana. El 19 de octubre al jurado le llevó menos de 90 minutos encontrar culpable a Tiffany, de 25 años, por el asesinato en primer grado. De los 12 jurados, 9 votaron a favor de que ella recibiera la pena de muerte. 5 meses después, el juez dictó las sentencias. Tiffany fue sentenciada a pena de muerte por inyección letal por los 2 crímenes, con premeditación y alevosía. Fue sentenciada también a prisión perpetua por los 2 secuestros y a 15 años por cada imputación de robo a cada una de las víctimas. Mientras que Michael Jackson y Alan Wade fueron también condenados a muerte. Por el otro lado, Bruce Nixon, de 18 años, quien había llevado a la policía hasta los cuerpos y testificó en contra de sus cómplices, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 45 años de prisión. Tiffany apeló la pena de muerte en 2010, pero fue rechazada en ese entonces. Sin embargo, en 2017, la Corte Suprema estableció que las sentencias a muerte deberían dictarse con unanimidad del jurado, algo que no había ocurrido en el caso de Tiffany, y esta norma se aplicaría para todas las sentencias luego del 2002, y es por eso que Tiffany es ahora una de las 4 reclusas condenadas a la pena capital que tienen garantizada una nueva audiencia. Quizás su pena de muerte pueda ser conmutada. Hoy Tiffany ya tiene 38 años, de los que ha pasado presa unos 15. A pesar de haber sido condenada a muerte en 2008, ahora tiene la esperanza de obtener una nueva sentencia más amigable. Por el otro lado, cuando la pareja fue enterrada, en su lápida, sus familiares escribieron "Juntos para siempre". Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Pepe Misterio MX, en Facebook como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...